Bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Les saludo por acá su hermano y amigo Pedro Arraiz y es para mí un privilegio poder compartir nuevamente esta enseñanza número 7, interesante, titulada La tercera y cuarta vigilia del día de Pascua. Hoy vamos a analizar la tercera y cuarta vigilia del día de Pascua. Del capítulo 3, la última 24 horas del Señor Jesús. Así es, eso está reflejado aquí en mi libro, Cenaré con Él y Él conmigo, entendiendo la última cena del Señor Jesucristo, comprendiendo. Recuerda, está disponible en Amazon y es interesante que de alguna manera puedas adquirirlo. Cuesta menos de $10, pero tiene una riqueza de enseñanza que estoy dando todos los martes acá por este canal. Así que espero que tú puedas adquirirlo y puedas conocer un poco más acerca de las últimas 24 horas del Señor Jesucristo, que es lo que estamos nosotros tratando en este capítulo. Así que en esta lección vas a comprender más la importancia de conocer el propósito de la última cena del Señor. Así que recuerda que el conocimiento trae luz. Necesitamos fumigar la ignorancia. Así que ese es el tema que estamos tratando. Hay una diferencia entre esta última cena del Señor y la cena del ceder de Pesa. Es uno de los objetivos que estamos planteando acá. Pues ese ha sido el objetivo de este libro y espero que tú puedas, aparte del conocimiento que tengas, puedas adquirir otro conocimiento y comparar lo que dice la palabra de Dios. Recuerde que el entendimiento arroja mucha luz y una de las cosas que estamos haciendo es acá corregir errores de conceptos. En estas lecciones anteriores, van 6, está el número 7, he estado enseñando estos conceptos. Por ejemplo, es importante para seguir. Voy a hacer un pequeño recuento de estos fundamentos. Hemos hablado acerca del día de Pascua. Mucha gente no sabe qué es el día de Pascua. De hecho, el 1 de abril va a ser el día de Pascua. Ese día voy a tener vamos a decir, una enseñanza especial. Ese día, cada día miércoles. El martes haré mi lección normalmente, pero el miércoles es un día especial profético. Miércoles 1 de abril del 2026. Tiene una carga profética tremenda y no puedo dejar pasar ese día, independientemente que el martes esté dando mi lección el miércoles. El miércoles, un día muy importante, también estaré dando mi lección. Así que el día de Pascua, escuche bien, el día de Pascua, ¿qué es el día de Pascua? Como su nombre lo dice, un día de 24 horas. No se equivoque allí, es un día de 24 horas, llamado también día de preparación, porque se preparaba un cordero llamado cordero de Pesa. Por eso se llama día de Pascua, día de Pesa. Se preparaba un cordero. En nuestro idioma contemporáneo, por supuesto, es el cordero pascual. Por eso quiero que usted más o menos analice esto que estamos acá. Ese es el día de Pascua. Se sacrificaba un cordero de Pesa. Pasar por alto quiere decir esto. Son conceptos que están allí y que no debemos confundirlo, independientemente que yo use un lenguaje contemporáneo, porque estoy hablando para mí contemporáneo, para mis pares de este tiempo que estamos viviendo. Ese para que se entienda el lenguaje de lo que se quiere decir. ¿Ok? Ese cordero era sacrificado el día de Pascua a las 3 de la tarde. Ese cordero del cual hemos hablado ya en las lecciones anteriores. Estoy repasando. Era sacrificado a las 3 de la tarde para ser consumido en la noche. También está explicado que un día judío comienza a las 6 de la tarde. O sea, ese cordero era sacrificado a las 3 de la tarde y era consumido en la noche. Se refería a un nuevo día. ¿Ok? 3 de la tarde, la hora 21. Faltaban 3 horas para concluir ese día. En esa ocasión era ese cordero consumido. Eso es lo que se llama la cena del
pesa. Estoy vaciando hora por hora lo que sucedió el día de Pascua. Y lo que estamos viendo es sorprendente porque al final de cada 3 horas sucedieron hechos relevantes, los cuales marcaron este gran día de Pascua o de preparación. Cada 3 horas usted va a entender qué pasó. Al iniciar esas horas y al concluir hay hechos que marcaron la Biblia inclusive. ¿Okay? Y eso es lo que estamos viendo. Hemos visto ya la primera vigilia y la segunda y usted puede analizar todo lo que pasó allí. Así que el inicio de la primera vigilia, por ejemplo, ya esa clase fue la número 5. El inicio de la primera vigilia comienza con la única, ya tengo un poquito de café, escuche bien, con la única y última cena del Señor. Eso es lo que sucedió en esa primera vigilia. Eso es la última y única cena del Señor, no hay otra. Cuando dio la única y última, es que es una sola última cena. Todos vamos a tener la última cena. Algún día tomaré mi última cena, comeré, consumiré mi última cena, a menos que me muera en plena cena. Pero si no es una cena que me estoy muriendo, pues ya dirán, y su última cena fue esta. Así es sencillo, la única. No hay otra. Todo el mundo va a tener una última cena. Y esa es la última cena del Señor. Y terminó con la llegada del Señor con sus discípulos. O sea, esta vigilia, el hecho tan importante y trascendental que sucedió fue el inicio de la última cena del Señor. Y termina con la llegada del Señor con sus discípulos al monte de los olivos. ¿Sí está claro allí? Son hechos interesantes que de alguna manera tenemos que considerar. La segunda vigilia comienza entonces con la llegada del Señor Jesús al monte de los olivos. Así de sencillo. Con la llegada del Señor Jesús al monte de los olivos. Y concluye con la llegada de Judas entregando al Señor. Así que para iniciar la tercera vigilia que termina al canto del gallo, quiero leer algunos versículos de la Biblia que dicen lo siguiente. Mateo capítulo 26, 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espada y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas vende al Señor Jesús y se arrepiente, no se arrepiente, le da remordimiento, porque si arrepintiera, por supuesto, arrepentimiento es volverse de sus malos caminos. Pero en este momento Judas tiene remordimiento, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando la pieza de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Vea el problema que pasa aquí. Judas, una vez que vende al Señor Jesucristo y tiene este remordimiento, va y se ahorca. No tuvo chance de arrepentirse. Se ahorca porque en su corazón ya había sembrado Satanás esta situación que fue bastante lamentable. Por eso nosotros siempre, y esa es una de las cosas de la última cena del Señor, donde se nos invita a revisar nuestro corazón. ¿Qué estamos haciendo en nuestro corazón? Porque muchas veces cuando usted no conmemora ese gran mandato de la última cena, regularmente lo que conmemoran la cena del ceder de pesa no le mandan a hacer una revisión de su corazón. Y Cristo mandó a que fuera así. De hecho, en la última cena revisó el corazón de Pedro, revisó el corazón de Judas. Una vez que él se va, entonces tenemos el Espíritu Santo que nos redarguye para no participar como que si eso fuera un deporte, como un rito, ¿no? La última cena del Señor es para que cada uno de nosotros pueda revisar su corazón, porque del corazón mana la vida y sobre toda cosa guardada hay que guardar su corazón. Pedro, a pesar de que negó al Señor Jesucristo, él no había planificado esto, ni tenía en su corazón traicionar a Cristo. Entonces es bastante delicado
acercarnos a la presencia de Dios con un corazón contaminado o con, vamos a decir, con pecado oculto o premeditado. Aquí es interesante ver lo que pasó. Por eso cuando Judas recibe este remordimiento, va rápidamente a devolver la moneda. Pero, ¿qué le dicen los ancianos judíos? Sencillamente dijo, allá tú, eso no es problema de nosotros. Allá tú. ¿Por qué? Porque el diablo le paga mal al que le sirve bien. Judas le sirvió bien a Satanás, pero el diablo le pagó mal. Gracias a Dios por Jesucristo. Nunca nos paga mal, siempre nos paga bien. Pero si tú haces lo bueno delante de Satanás, él te va a pagar mal. Por eso es interesante conocer la gracia y la misericordia de nuestro Señor y de nuestro Dios. Así es sencillo, hay que conocer la misericordia. Así que Judas decidió por la traición, una decisión que estuvimos viendo en la clase anterior, la importancia de la decisión. Allí fue cuando estuvo en el Monte de los Olivos, que fue la clase anterior, la segunda vigilia, donde Cristo decide obedecer la voluntad del Padre por encima de su propia voluntad. Ahí sacrificó su vida. Eso lo hizo Jesucristo. Y bueno, la decisión, estuvimos hablando de la importancia que funciona en la vida de cualquier ser humano. Decíamos que la decisión nuestra del ser humano marca nuestro destino, nuestro propósito, nuestro camino. Es interesante saber que no podemos jugar con la decisión porque es la manifestación de nuestra voluntad. Así de sencillo. Por eso Judas decide por la traición. En su corazón se propuso traicionar al Señor Jesús. Por eso que no pudo arrepentirse. Por eso es peligroso estar jugando con el pecado. Es peligroso jugar con el pecado. Porque con el pecado no se juega y con el Señor menos y con Satanás menos. No juega ni con el pecado, ni con Dios, ni con el diablo. Sencillamente alíñese perfectamente a la palabra de Dios. Perfectamente ser obediente como fue Jesús. Nuestras decisiones traen consecuencias, buenas o malas. Siempre habrán consecuencias por nuestras decisiones. Así que dice Juan 18, 12 y 13. Entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús. Ahí no tocó más nada. Judas lo entregó, lo llevó allí. Y él, bueno, ¿cómo eran ustedes a llevarme de esa manera? Con palos, piedras, golpes. Todo el mundo llegó. No me vieron allá yo enseñaba de día y nunca se metieron conmigo, nunca me dijeron nada. Ahora vienen a medianoche, a las 12 de la noche, tiempo bien oscuro, para llevarme preso como que si fuera un animal salvaje o algo parecido. Vienen con piedras, palos. Se le va al Señor Jesucristo, ¿ok? Entonces los alguaciles de los judíos le prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás. ¿Ok? La tercera vigilia, el Señor Jesucristo fue llevado a Anás, sumo sacerdote también, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. De turno era Caifás, el sumo sacerdote. Él era el sacerdote de turno y Caifás había sido sumo sacerdote. Así que en manos de Anás, el Señor es interrogado y maltratado durante 3 horas. 3 horas agarra a Anás, porque recuerde que esto sucede a 12, que pasa a las 3 de la madrugada. Así que Jesús es entregado a Caifás y en este momento, 3 de la mañana, sucede la negación de Pedro. Dice Juan 18, 24 y 25 de la manera siguiente. Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Le envió atado, después que lo maltrató, lo amarró y se arma a Caifás, que es el sumo sacerdote de turno, es el que toma las decisiones religiosas. Recuerden que eran religiosos, tenían la religión judía y eso determinaban unas leyes que, bueno, había que hacerlo, porque según el Señor, Dios de los ejércitos, eso era el mandato que tenían. Por eso el Señor le dice en Juan 5:39, ustedes
dicen que conocen las Sagradas Escrituras y creen que en ellas tienen vida eterna, pero en realidad no conocen las Sagradas Escrituras, porque si las conocieran, no me hicieran lo que ustedes me hacen a mí. Yo soy la vida eterna, le dijo. No la conocen y por eso quieren matarme, quieren asesinarme. Así que los judíos, independientemente que conocían las Sagradas Escrituras, no tienen lo que tenemos nosotros, la revelación del Espíritu Santo. Es una gran bendición y una gran ventaja conocer al Espíritu Santo. Así que estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de su discípulo? Él negó y dijo, no lo soy. O sea, en Juan 18:24, cuando dice, Anás entonces le envió atado a Caifás el sumo sacerdote, y estaba pues Pedro en pie calentándose y le dijeron, ¿no eres tú de su discípulo? Él negó y dijo, no lo soy. Era las 3 de la mañana. Pero en ese momento, cuando Anás saca atado a Jesús de las manos para enviarlo a Caifás, porque lo tenía en su casa y querían llevarlo allá al Sanedrín, lo atan y cuando abre la puerta para que se lo lleven a Caifás, el Señor Jesucristo ve a Pedro, ¿verdad? Que lo estaba negando. Pedro estaba negando a Jesús en ese momento. El gallo canta. Jesús ve a Pedro y Pedro voltea en ese momento y ve a Jesucristo y dice que llora amargamente. Jesús lo ve con misericordia, con amor. Pedro llora amargamente, por eso se arrepiente. Hizo lo contrario de Judas. Judas no se arrepintió, tenía remordimiento. Pedro tuvo arrepentimiento. Y eso lo dice acá, lo dice Lucas 22, 60 al 62, según la traducción en lenguaje actual, dice, Pedro contestó, hombre, ni siquiera sé de qué hablas. No había terminado Pedro de hablar cuando de inmediato el gallo cantó. Y en ese momento Jesús se volvió y miró a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho. Hoy, antes de que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Pedro salió de aquel lugar y se puso a llorar con mucha tristeza, con mucho dolor, con mucha amargura. Pedro dijo, le he fallado a mi Señor, porque él no pensaba que iba a negar al Señor Jesucristo. No estaba en su corazón como estuvo en el corazón de Judas. Por eso es que él llora amargamente. No pensaba hacer esto y lo estoy haciendo. Judas decidió traicionar al Señor, pero Pedro no planificó negarlo. Así que es importante que usted tenga en su corazón siempre ser obediente a la palabra de Dios. Ok, aquí termina la tercera vigilia. Escuche bien, así termina la tercera vigilia. En manos de Caifás. Comienza la cuarta vigilia. ¿Quién era Caifás? Ahora Anás se lo pasa a Caifás a las 3 de la mañana. Ahora viene de 3 a 6. ¿Qué pasó de 3 a 6? Caifás lo recibe. ¿Quién era Caifás? Caifás era el sumo sacerdote. Él se había propuesto en su corazón la muerte del Señor Jesucristo. Causarle la muerte al Señor Jesucristo. ¿Por qué se había propuesto? Porque decía que Jesucristo tenía alborotado al pueblo y ellos no eran libres totalmente porque dependían del Imperio Romano. Y si el Imperio Romano veía que alguna ciudad se alborotaba y empezaba aquel desastre, eso eran crueles cuando un pueblito se levantaba así tan fuerte. Y Caifás tuvo miedo y en Juan 18:14 dice así, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. O sea, vamos a matar a este hombre y no que el pueblo sea maltratado por el Imperio Romano, la gente, la autoridad de nosotros. Así que vamos a matar a este y siempre procuraba matar a Jesús. Así que, según Caifás, Cristo tenía alborotado al pueblo de Dios. Bueno, sin embargo, quiero leer ahora Marcos 14, 60, 65. Aquí es muy importante lo que pasó con Caifás y el Señor Jesucristo. Vamos a leer la Biblia
de esta manera. Dice así, Marcos 14, 60 al 65, la Biblia de las Américas. Siempre uso Biblia diferente porque cada uno arroja una luz mayor sobre lo que está pasando y puedo hacer un hilo de pensamiento, de idea bíblica, ¿verdad? Y lo dice de una manera más clara. Porque como te dije, hay más de 5,000 traducciones de la Biblia para enriquecer estas enseñanzas, estos estudios. Entonces, Marcos 14, 60 al 65, la Biblia de las Américas, dice de la manera siguiente. Déjame tomar un poquito de café y seguimos. Entonces, el sumo sacerdote, levantándose, se puso en medio y preguntó a Jesús diciendo, no responde nada porque estaba buscando testigo falso para acusarlo y declararlo reo de muerte. No responde nada, que testifican esto contra ti, mas él callaba y nada respondía. Le volvió a preguntar el sumo sacerdote diciéndole, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Jesús dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo con las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su ropa, dijo, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? O sea, ¿para qué vamos a buscar testigos falsos? Si este hombre acaba de decir algo que todo lo que está aquí, el tribuno, los sacerdotes, los ancianos, le hemos escuchado. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué les parece? Le dijo. Este hombre acaba de blasfemar, dice que es hijo de Dios, haciéndose semejante a Dios. Es una blasfemia, es reo de muerte. Y todos le condenaron diciendo que era reo de muerte y comenzaron algunos a escupirle, a cubrirle el rostro y a darle de puñetazo y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le recibieron a bofetadas. O sea, esto se complicó. Eso hizo Caifás, declararlo juntamente con el tribuno reo de muerte. ¿Qué hace entonces una vez que Jesús es maltratado, vejado? Sencillamente es llevado ante Pilato para finalizar la cuarta o última vigilia de ese día que tiene 4 vigilias. Hay tantos versículos establecidos donde vemos que él es llevado a las 6 de la mañana. Para empezar la primera mañana. Dice Juan 18, 28, la traducción lenguaje actual, muy de mañana, a primera hora de la mañana, dice otra versión, al amanecer, llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Ya iba a iniciar la primera mañana del día. Ahora, la próxima clase van a ser las 2 mañanas. ¿Qué pasó allí? En manos de Pilato. Está la mañana de 6 a 9 y de 9 a 12. Esa es la que vamos a aplicar la próxima clase. Llevan ante Pilato. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no le permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena de la Pascua. ¿Está escuchando lo que dice la Biblia? Que los judíos no quisieron entrar en el palacio romano porque no querían contaminarse, porque esa noche que era un nuevo día, como ya le hemos venido diciendo, todas las noches cambia de día, después de las 6 cambia de día. Esa noche ellos tenían la cena del Pesa, ahí lo dice, ¿ok? La cena del Pesa, es interesante que usted vea. Los jefes de los judíos no entraron en el palacio porque la ley no les permitía entrar en la casa de alguien que no fuera judío antes de la cena del Pesa o la cena del Pascua, como le decimos nosotros. Así es sencillo. Ya nos estamos acercando a la cena del Seder de Pesa. Cristo comenzó cenando. Ahora vamos avanzando, vamos en la hora número 12. 4 vigilias por 3 son 12. Vienen las 12 horas del día.
como dijo el Señor Jesucristo, ¿no tiene el día 12 horas? Así lo dijo el Señor. Y aunque yo venga a la primera vigilia, y aunque venga la segunda, y aunque venga la tercera, espero que cada uno esté velando. Él habló de la vigilia, él habló de las 12 horas del día. Está escrito y lo vamos a ver a medida que vayamos analizando la Biblia. Entonces, allí está. No quisieron contaminarse por cuestión de la cena. ¿Qué pasa con esa cena? Esa cena era el inicio de los panes sin levadura. Y no solamente era el inicio de los panes sin levadura. Era un sábado anual, alto, sublime. En estos días el sábado me mandó una persona, me dijo, hermano, usted celebra los sábados, los guarda. Después yo le digo, el que guarde los sábados, le digo yo, tú guardas los 7 sábados anuales. Le hice la pregunta, los 7 sábados anuales, ¿qué es eso? Sencillamente, lo que me dijo, serán los sábados anuales, serán los sabáticos. No sé, dio vuelta ahí. Pero la Biblia dice que no solamente hay sábados semanales, y eso lo vamos a ver en esta lección, sino sábados anuales. Y son 7 sábados anuales. El que guarde los sábados semanales debería guardar los sábados anuales, que son más altos, más sublimes para el Señor. Quiere que esos sábados se guarden con mucha reverencia. Y si no lo conoce, ¿qué sábado va a guardar? Guarda los sábados semanales, toda la semana guardando sus sábados. Pero ese es otro punto que vamos a ver a medida que vayamos avanzando. Así que bueno, yo creo que por aquí está bien. Las 4 vigilias. La próxima semana seguiremos con las 2 mañanas. Usted necesita entonces entender que debe tomar las mejores decisiones. En conclusión, debe guardar su corazón. Guárdelo. Como hizo Josué. Cuídate de conocer y hacer las cosas conforme están escritas. Ok, así dice Josué. Hacer, conocer y hacer. A veces no conocemos y por supuesto menos hacemos. Pero es necesario que usted conozca la palabra de Dios y haga conforme está escrito. Y dice Josué en Josué 24:15, y si mal os parece servir al Señor, escojan a quien quieren servir hoy. Si a los dioses a quienes sirvieron los judíos cuando estuvieron en Egipcio, o a los dioses de los amorreos, o quieren servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Yo y mi casa decidimos, dijo Josué, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. No a los dioses los cuales sirvieron nuestros padres, dicen los judíos, cuando estuvieron al otro lado del río en Egipto. A los dioses de los amorreos, en cuya tierra estaban habitando. Yo y mi casa, yo y mi familia, yo y mis hijos, serviremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hoy es un tiempo de decisión y de revisión de tu corazón. Revisar, como hizo Pedro. Se dio cuenta que había fallado. Y todos vamos a fallar. Pero lo importante es que vivamos constantemente revisándonos, constantemente. Y la última cena, cada vez que usted celebre eso, es interesante porque tiene la oportunidad de revisarse. No tiene que esperar un año. Siempre tiene que revisarlo. Pedro y Pablo y todos lo hacían. Pablo en cierta ocasión, en una de esas revisiones, dijo, oh, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Me imagino que en una de esas revisiones que hizo, dijo eso. Miserable Pablo, que se atrevió a decir, si no puede imitar a Cristo, imíteme a mí. Sé imitador de mí como yo a Cristo. Sin embargo, en una de esas revisiones dijo, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Por eso el Señor le dijo, tranquilo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Si usted siente debilidad, tranquilo, dele oportunidad que el poder de Dios se manifieste en usted, porque somos débiles, pero el Padre Celestial es poderoso para gozarse en tu debilidad y fortalecerte y ayudarte en los momentos de tristeza, siempre y cuando
tú llores amargamente delante de Dios cuando entiendas que has fallado. Cuando tú entiendas eso, entonces puedes llegar, Señor, y rápidamente, de insofacto, al momento, el Señor te hace sentir la paz y la tranquilidad que solamente Él nos da. Por eso es importante que nosotros estemos siempre revisándonos y desechando situaciones difíciles. No espere un año. Hágalo siempre que pueda. Es una gran oportunidad de acercarnos confiadamente a la presencia de Dios en estos tiempos de revisión, de comunión de los unos con los otros y comunión con el Padre Celestial. Recuerde, comunión, no conexión. Comunión. Debes tener comunión con tus hermanos. Lo hemos visto. No es con tu familia. Cristo no se reunió con la familia, sino con sus discípulos, porque, como dijo él, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi hermana? Mis hermanos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así que es un tiempo de reflexionar con tus hermanos, revisarte y tratar de no tener ninguna reserva contra nadie. Si alguna reserva tiene contra tu hermano, y tú sencillamente revísate y dile, Señor, ayúdame y sánate. Pide perdón y perdona si hay necesidad. Eso es la cultura del reino de los cielos. Un estilo de vida considerando siempre a nuestro Señor Jesucristo. Así que bueno, que Dios te bendiga grandemente, que esta palabra te haya llegado y que esta palabra la pueda revisar y que esta palabra pueda edificarte. Recuerda entonces, @alumbrando el camino 947. Podrás ver las lecciones anteriores y allí, pues, si esta enseñanza te gustan, sencillamente compártela. Suscríbete, acuerda de suscribirte. Suscríbete, da la campanita y seguimos avanzando. El próximo martes, Dios mediante, si el Señor le permite, estaremos nuevamente a esta misma hora por este mismo canal. Recuerda, el conocimiento trae luz y hemos impartido conceptos que es necesario que los revises a la luz de la Escritura. Y si tú ves que no estás muy de acuerdo con algunos conceptos, tiene alguna diferencia, tiene alguna pregunta, no hay problema. Tú puedes enviarme un mensaje a mi correo de contacto pedrodarraiz49@gmail.com. Eso es importante, está de esta manera escrito ahí. Tú lo puedes tener y te puedo responder. Recuerda, estoy abierto porque de repente no he considerado algo y tú me lo puedes mostrar. Y yo, oh sí, yo siempre tengo un espíritu enseñable y siempre quiero crecer. Nunca rechazo la palabra de Dios. Sencillamente la veo a través de la luz del evangelio, cristocéntricamente, señores. Así que Dios te bendiga rica y poderosamente en el nombre glorioso de nuestro Señor. Si deseas más información,